Muy buenas noches. Estamos con el renovado placer acá desde Unión TV de poder llegar hasta ustedes con una nueva edición de La Noche Menos Pensada. Rubén Ovelar, buenas noches. Muy buenas noches, mi querido Marcos. Hola, Oscar. También el afectuoso saludo, el cordial abrazo para ustedes, quienes en sus hogares eligieron Unión TV para ver La Noche Menos Pensada. Oscar Ferrao, buenas noches. Hola, Marcos. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Todo bien. Excelente. Oiga, ya estamos en diciembre, estamos en el último mes del año. ¿Ya hiciste tu balance de fin de año? ¿Cómo te ha ido? Parala por ahí nomás. ¿Por No, qué? en verdad que sí, pero hay Bolsillos llenos, Oscar. bolsillos llenos. Llenos, sí. Sí. Lleno de esperanzas. Lleno de actitud, ¿verdad? Pero hay algunas cosas que son importantes. Entender un poco lo que no solamente nos pasa a nosotros como individuos habitantes de esta ciudad, sino todo lo que nos pueda pasar al país, ¿verdad? Porque hay tantos dimes y diretes, que estamos mejor, que vamos a estar, pero hay oportunidades también que tenemos que saber. Bueno, es justamente, mira, tenés un olfato para saber lo que vamos a hablar esta noche. ¿Verdad? Es Increíble. Claro, ya está el invitado acá en la mesa, Claro. entonces ya sabes. No, esta noche vamos a hablar un poco de economía paraguaya en este 2024 y su proyección para el año 2025. Y ya comparte nuestra mesa de trabajo Jorge Garicoche. Él es economista de la Universidad Nacional de Asunción e igualmente hizo una especialización en la Universidad Torcuato Di Tella de la Argentina. Jorge Garicoche, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Marcos, Rubén, Oscar, un placer estar acá. Por sobre todo conversar un poco sobre aquello que finalmente nos afecta a todos, ¿verdad? Nos llaman mucho los economistas en esta época del tiempo, pero la economía es una cuestión que nos golpea a todos porque se siente en el bolsillo. Así que con gusto vamos a estar En el conversando. debe y el haber, que es la forma más fácil de los que no conocemos nada de economía. ¿Cómo estamos desde este 2024, ahora que estamos ya en el último mes del año? Estamos bien y estamos bien en un sentido macroeconómico. Paraguay, la verdad que en los últimos 20 años ha mejorado su capacidad en términos agregados y agrupados. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces nos recriminan a los economistas de decir, che, ustedes no salen a la calle, todo está muy lindo, la macro está lindo, la inflación está lindo. Pero en realidad cuando uno comienza a separar esa linda economía, esa estabilidad que tenemos, se encuentra con muchos desafíos todavía. Paraguay en los últimos 20 años ha logrado estabilizar lo que es la economía, ¿verdad? Nosotros no tenemos esos grandes golpes que tienen otros países o otras grandes cuestiones que sufren. Este año tuvimos un incremento muy fuerte del tipo de cambio y nos empezamos a desesperar todo con un incremento de más o menos el 10%. Es lo que subió acumulado con relación a lo que fue el inicio del año. Pero acá nomás al cruzar la frontera en Brasil fue mucho más ese incremento, fue 18. ¿Por qué? Porque tenemos un poquito más de músculo para aguantar. Ahora, 10 es mucho para nosotros, 18 puede ser una cosquilla para el otro. Entonces, ¿cómo nos impactan esas cuestiones? Son los interesantes de ver, de no solamente centrarnos en el punto de decir, agregadamente estamos bien, pero creo que 20 años después de estabilidad macroeconómica, es momento de ir mirando un poquito más con la lupa. Sí, una cosa que quiero preguntarte, ¿verdad? Cuando estábamos viendo en noviembre que el dólar estaba a 7.800, ¿verdad? Sí. Y tanto. ¿Qué nos ayuda o cómo nos perjudica eso? Mira, Según para quién vaya, ¿verdad? Claro, por Pero supuesto. es interesante saberlo. dependiendo de qué lado estés. Importadores y exportadores, sobre todo, hay que analizar. Ahí está el análisis, pues. Sos exportador, vendes tus productos al mundo, por supuesto un Enhorabuena. dólar más alto te viene muy bien. Si sos vendedor de autos acá en el mercado local, que generalmente cerrás el precio de venta en dólares, seguro que te viene muy bien. Aunque ahí ya comienza el aunque. ¿Por qué? Porque tu venta puede comenzar a bajar. Y si sos el tomador de crédito de ese auto, por supuesto no te conviene. Si sos importador, tampoco. Un poco entender también qué empujó a ese incremento del dólar. Paraguay tiene un muy buen nivel de exportaciones, pero esas exportaciones en gran medida están dadas por productos primarios. Entiéndase soja, maíz, trigo. Me concentro en la soja. La soja hace 2 años estaba por encima de $500 la tonelada. Ahora está 3.40 más o menos, con tendencia incluso a la baja. ¿Qué significa eso? Estamos vendiendo lo mismo, pero a un precio mucho más bajo. Y lo que compramos de afuera está más caro. Más caro. Eso los economistas le llamamos técnicamente términos de intercambio. ¿Qué es lo que pasó con esto? Hemos vendido un mismo nivel, hemos comprado mucho más, eso ha afectado
en el mercado cambiario. ¿Por qué? Porque estamos requiriendo más dólares que salen y están entrando menos dólares. Y eso terminó impactando. Ahora, eso es uno de los factores. Por supuesto, llegó un par de días donde de 7.800 al día siguiente, 7.950 y al día siguiente 8.000. En 2 días casi que 60 puntos sube. Eso no pasaba hace muchísimo tiempo en el Paraguay. Probablemente fue, dos cuestiones pudieron haber pasado en ese momento. Uno, pudo haber sido un efecto de especulación de algunos inversores ahí que entraron a jugar un poco con eso, a especular con ese movimiento, o alguna empresa puntual tenía algún proyecto importante en dólares y entró muy fuerte en el mercado y no se estuvo fiscalizando y eso afectó. ¿No hubo medidas de los Estados Unidos en ese tiempo? Es un muy buen punto el que tocas, porque siempre hablamos de qué tanto nos afecta o no. ¿Nos afecta? Sí nos afecta. Pero en Paraguay, más o menos, números más, números menos, 3% es el mercado formal no residente. ¿Qué significa mercado formal no residente? De la plata que entra de afuera, entra y saca. Vinieron muchos los bolivianos. La estadística oficial nos dice que no. De repente en un mercado paralelo que también existe y a veces decimos que no, puede ser que el movimiento sea más para comprar dólares. Para comprar dólares. Eso se especuló hace un tiempo. Sí. O sea, no hubo tal cosa, tal información, tal situación. De manera oficial no tenemos el dato de un mercado paralelo que también existe, ¿verdad? Cuando uno va a una casa de cambio, ve un movimiento importante, pero al salir de la casa de cambio ve casi la misma cantidad de movimiento afuera con los cambistas. Pero entonces, era una versión creíble, Jorge. Bolivia estaba atravesando por una situación de falta de dólares que necesitaba la gente para sus compras del exterior y venían acá a Paraguay. Así mismo. De hecho, vienen y se instalan. Eso. De hecho, vienen y se instalan. Ahora, el mecanismo contra el cual están llevando esos dólares es donde a mí no me cierra tanto. ¿Por qué? Porque deberías no hay datos oficiales. Claro, debería. No, pero más que datos oficiales, yendo un poco a la lógica, deberías de venir a cambiar tus dólares contra alguna moneda. Ellos no tienen guaraníes, tienen su moneda local. Y yo creo que acá en Paraguay no nos interesa mucho el peso boliviano. A diferencia de lo que era el año pasado con el peso argentino, que la gente tampoco quiere como instrumento de moneda para tenencia, pero como el contrabando estaba en su pico, mucha gente sí aceptaba ese peso argentino. Entonces, hablabas también, perdón Jorge, recién de que nuestras ventas, los productos de exportación se mantuvieron, inclusive disminuyeron por la baja cotización en el caso de la soja. Pero compramos más a mayor precio, es decir, nuestra balanza comercial es muy negativa. Es decir, mayor cantidad de compra que las ventas que hacemos. En los últimos meses se volvió negativa, después de mucho, pero en el agrupado no es que vamos a tener una balanza comercial muy negativa. Lo que sí pasa es que se achicó ese margen. Antes teníamos un mayor margen positivo y ahora se fue achicando, se fue equilibrando, lo cual también nos indica que tenemos que seguir diversificando nuestra economía. Y acá una cuestión ya que estábamos... Ese es el primer problema. Pero estamos avanzando. Quizás queremos que eso sea más rápido, pero estamos avanzando y pongo de ejemplo el 2021. En el 2021, Paraguay tuvo un fuerte impacto de la sequía. 50% cayó las exportaciones de la soja. 50%. Pero eso fue en la época de la epidemia también, ¿verdad? Sí, así mismo. Encima le sumamos la pandemia. Y aún así, nuestra economía no colapsó. No colapsó, eso es cierto. ¿Por qué? Porque de repente empezaron a tener movimientos récord las máquinas. Claro. Entonces aparecieron ahí algunos elementos que nos fueron dando un motorcito. Ojalá se constituyan ya como un motor de la economía paraguaya. Supera $1.000 millones. Así mismo. Entonces, se volvió un renglón $1.000 muy millones importante. $1.000 millones al año. Si ese movimiento de 50% de exportaciones de la soja se daba ya en las condiciones que se dieron en el 2009. ¿Cuánto es el monto? Eso, disculpame, Jorge, de repente, pero ¿cuánto es el monto del negocio de la soja? 3.000 millones. 3.000, sí. Pero lo que me preocupa es lo que dijiste, Jorge. El tema de la venta de la soja no es un producto primario. Se elabora, por ley se tiene que elaborar gran parte, no sé si gran parte, pero una parte de ese movimiento de exportación que tenemos. Y eso es importante también. Se elabora, de hecho, pero más o menos es entre el 30 y 40% de toda la producción, es la que queda acá. Sí. Así es. Y ahí también tenemos desafíos de cómo hacerle más competitivo a nuestra producción de aceite,
Hay una cuestión que creo que vale la pena siempre tenerlo sobre la mesa, ¿verdad? ¿Por qué a Argentina le es más fácil en su industria aceitera que a Paraguay? Más allá de que en algún momento tenían subsidios o no, la escala. La producción en Argentina es mucho más grande, ¿verdad? Entonces, siempre que hablamos de temas industriales, la escala es importante. Brasil y Argentina, sobre Brasil todo. y Argentina es un elemento interesante. Y ahí otra vez de vuelta, la maquila es como que yo lo miro como algo que no es necesariamente malo, es interesante el modelo, claro, porque claro. lo que está viniendo es parte de la industria brasilera. No es que viene toda la industria brasilera, pero viene parte buscando ser más competitiva en algún proceso. Jorge, el próximo 10 de diciembre, Javier Milei cumplirá un año como presidente de la Argentina. Por supuesto, su gestión económica es lo que, digamos, el centro de atención, ¿verdad? Al margen de las declaraciones que siempre hace, ¿verdad? Que sorprende, ¿verdad? Pero sí, ya lo tenemos acostumbrado desde la campaña, mucho antes inclusive. Ahora, ¿qué impacto tuvo en Paraguay las medidas económicas en la Argentina? Antes de contestarle, parece que están mejor, porque, por ejemplo, ahora se ven más argentinos que vienen a hacer compras en Asunción. Para el partido de la Sudamericana, miles de argentinos pudieron venir, inclusive una gran cantidad de vuelos charters, como nunca se registró en el... Quiere decir que No hay crisis ahí. no hay crisis aparentemente, como ¿verdad? nos pintan. ¿Qué impacto tuvo lo que hizo Milei para Paraguay? Dos efectos importantes rápidamente, que él comenzó a liberar mucho más el tipo de cambio. Ese tipo de cambio casi que está igual al tipo de cambio paralelo, todavía no está igual, pero eso ya tuvo un efecto, para sintetizar rápidamente y no entrar en muchos detalles, alivianó el tema del contrabando en Paraguay. No es que desapareció, ¿verdad? Siempre existe ahí el contrabando, pero comparado a lo que era parte del 2022 y parte del 2023, eso cayó abruptamente. Y eso tuvo otro efecto sumamente positivo, ¿verdad? Las mayores recaudaciones impositivas que estamos teniendo en términos aduaneros, ¿verdad? Se discute mucho ahí si es el hecho de que se fusionaron dos entidades, surgió la DENIT y tiene un incremento récord. Yo no quiero restarle importancia a esa fusión, pero sí también creo que tenemos que poner en el análisis de que hubo una cuestión de efecto Milei, ¿verdad? Se alivianó el contrabando, las marcas que traían sus productos volvieron a traer en una cantidad importante. ¿Por qué? Porque ya no tenían esa competencia desleal. Y eso evidentemente implica también mayor recaudación, al menos en Jorge, una... discúlpame, pero vos sabés que me gustaría un poco que nos indique, al final de cuentas, sobre el tema de Maquila. ¿Dónde está su importancia? ¿Qué grado de importancia es? ¿Nos conviene o no nos conviene? Es decir, lo que pueda darnos un perfil, porque la Maquila es una cosa que tocamos muy poco nosotros. Así que vamos a aprender un poco contigo. La maquila, en términos prácticos, paga 1% tributo único. Un solo tributo, no es que paga IRE, IVA, tasa municipal, todo junto, 1% sobre el valor de sus ventas. Entonces uno dice, che, demasiado poco. Pero la verdad de la milanesa es que cuando mirás la facturación de las empresas paraguayas y el nivel de contribución que tienen al Estado, más o menos 1,5, 2, 2,5% nomás también, no es que es mucho más. Entonces las maquilas están ahí, por supuesto tienen una sección fiscal muy importante, y la ganancia que tenemos como país en este modelo es que vengan industrias que sin tener ese incentivo probablemente no iban a venir acá. Y al tener costos competitivos en temas de recursos humanos, en temas de energía, vienen a instalarse en Paraguay para insertarse hoy con una cadena brasilera. Ojalá mañana a Argentina también le vaya mejor y nos insertemos a la cadena industrial brasilera. Y por qué no a otro tipo de industrias también a nivel mundial. Eso ha hecho, ya que digo a nivel mundial, que algunas marcas sumamente conocidas de ropas vengan a Paraguay a instalarse y de acá enviar sus productos al mundo. Y no es que nos miraron y dijeron, ah, ahí es barato, no más. No. Acá vinieron y dijeron, ustedes cumplan con ciertos estándares de economía circular. Sería muy interesante que algunas de las cámaras de este programa incluso vayan a ver estas fábricas, porque en estas fábricas la economía circular es tan importante que el agua con el cual se lava un gym y casi que termina como desecho, no termina siendo desecho porque eso se usa para el aire acondicionado. Otra de las ventajas, Jorge, así de manera inmediata que se tiene con la maquila, es la utilización de mano de obra paraguaya. Así mismo. Y eso es un mano de valor obra paraguaya muy importante. que es muy fiscalizado, porque como el Estado le dice, mira, yo te doy muchas secciones fiscales, Claro. pero no te voy a sacar el ojo. Entonces, absolutamente, al menos hasta ahora, no hemos escuchado
reclamos de las personas que trabajan en la maquila. ¿Por qué? Porque todas están con seguridad social, lo cual es un gran desafío de Paraguay. O sea, hay mucha formalización ahí. Hay mucha formalización porque a ellos sí se les mira mucho. Entonces, eso es una decir, cuestión... ellos tienen IPS también, ¿verdad? Totalmente, Sí, todo. Correcto. totalmente. ¿Por qué Que eso es importante. ¿Por qué eso es importante? Porque en Centroamérica, cuando comenzó, no sé ahora cómo estará, ¿verdad? Pero que cuando comenzó también el modelo maquila en Centroamérica, era exceptuado casi todo, exceptuado los impuestos y también ciertos esquemas de beneficios laborales. Entonces, casi que lo miraban como una esclavitud moderna y cuando la maquila comenzó a crecer en Paraguay, muchos dijeron, che, esto es la esclavitud moderna. Y en realidad en Paraguay no está exceptuado los derechos laborales. Ese fue el temor cuando comenzó a instalarse la maquila, el tema de la esclavitud. Así mismo. Y en Paraguay tienen que cumplir, como cualquier otra empresa, todas las obligaciones que tengan en materia laboral. La única diferencia que tienen es la sección tributaria que tienen. Carga social. Jorge, hablando de productos primarios de exportación, la carne bovina ocupa un renglón demasiado importante en el rubro de exportación porque en la entrada de divisas y la venta también. Y la gente que está vinculada laboralmente a ese sector. Esto es 1.600.000 y algo de dólares al año. Es importante para el país y es importante también la conquista de nuevos mercados para la venta de la carne. Por supuesto, es muy importante. El mercado de la carne en algún momento tenía solo dos destinos, Chile y Rusia. Fíjense que un país entró en guerra y el otro está ahí siempre con algunas cuestiones sociales. ¿Qué pasa si se nos cae Chile? Nos quedábamos sin mercado. Claro. Entonces, es bueno que hoy Paraguay vaya diversificando. Hace rato hablábamos de diversificar productos, también tenemos que diversificar destinos. Estamos hablando de cosas que están dando y que están funcionando bien, ¿verdad? Que eso es una gran cosa. Pero también hay cosas que no funcionan, ¿verdad? Y que se necesita dinero. La salud, por ejemplo, ¿verdad? La seguridad. Así mismo. Son elementos muy fundamentales en un país. Mira, hace poco salió un informe del Banco Mundial, un informe muy interesante porque decía, Paraguay creció en los últimos 20 años, lo que estábamos diciendo acá, pero creció en acumulación de capital. ¿Qué significa eso? Para hacer muy sencillo esto. En el tema de agricultura, no crecimos porque incorporamos mucha tecnología, crecimos porque aumentó la superficie. Entonces, la productividad es un desafío todavía para crecer en Paraguay. Y ahí entra la salud, ahí entra la educación, ahí entran otros elementos donde tenemos que invertir. Porque si queremos seguir creciendo, y no solamente crecer al 4%, sino que queremos crecer al 6, al 7, al 8%, para que realmente redunde en todos los paraguayos el efecto del crecimiento. Lo importante es el derrame social. Así es. ¿Verdad? Que ese derrame no llega a ciertas capas. Entonces es un crecimiento económico, necesitamos un desarrollo económico. Efectivamente. Mira, cuando uno ve la película, vemos que que la película va teniendo una buena trama, pero todavía no vemos el final de la película, si el final va a ser interesante o no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando comenzó esto allá por el 2000, a inicios del 2000, 1 de cada 2 paraguayos era pobre. 1 de cada 2. O sea, en estas mesas por lo menos 2 había que se iba a ir esta noche a su casa y no iba a cenar. Jorge, lo que dice Óscar es demasiado importante, el efecto derrame. Pero yo me pregunto, y te solicito a vos tu opinión con ojo crítico. Con la presión tributaria actual de Paraguay, que es el más bajo de Latinoamérica con seguridad, con desde 10, 10, 10, ¿se puede llegar realmente a satisfacer las necesidades, acuciantes necesidades de la población paraguaya? No. Respuesta rápida, no. La pregunta que les hago a ustedes, ¿verdad? Cambiando de rol, sí. ¿Ustedes pagarían más impuestos? Si es que no van a ver en principio uno se niega. Si no se van a aumentar el salario de los legisladores, si se hacen mejores programas sociales. Entonces uno está contento así. Totalmente. Ustedes acaban de resumir lo que dice la literatura económica de años de investigación, ¿verdad? Es eso. Nosotros de verdad necesitamos generar más recursos, pero también en ese sentido tenemos que ser mucho más eficientes en la manera en que esos recursos estamos gastando, ¿verdad? Porque yo quisiera que Paraguay avance, pero tampoco no tengo ganas de poner $1 más o un guaraní más sobre la mesa si es que no va a ser porque esa es la realidad. Claro, porque hoy lastimosamente no todos los recursos están siendo bien utilizados. En la economía hay que hacer recortes y nosotros vamos a hacer un corte.
Enseguida regresamos acá desde Unión TV con La Noche Menos Pensada. Seguimos acá en Unión TV con La Noche Menos Pensada. Nosotros llegamos hasta ustedes a través de los canales 17 en la grilla de Personal Flow, 23 en la grilla de Tigo, 28 en la grilla de Copaco TV e igualmente en nuestro sitio web www.uniontv.com.py. Estamos hablando de lo que es la economía paraguaya este año, que ya está cerrando. Nuestro invitado es Jorge Garicoche, perdón, me olvidé. Ya estoy pensando en la pregunta para hacerte. Perdón, Jorge Garicoche, economista. Y decime, la semana pasada hubo un fuerte impacto en Brasil del dólar. Bajó, subió mucho el dólar y bajó mucho el real. ¿Qué impacto tiene y podría tener a corto y mediano plazo en Paraguay? Bueno, mira, esa depreciación de la moneda brasilera que veníamos mencionando, a nosotros nos subió mucho en la moneda local el dólar. Tuvimos un efecto más o menos de 10% para que la gente vea nomás. Y en Brasil es el doble. 20-22% está más o menos esa diferencia de depreciación. ¿Qué significa eso? Que de algún modo vacacionar en Brasil nos va a ser un poquito más barato. Un poquito, para aquellos que puedan, por supuesto. Si te escucha la ministra de Turismo, se va a enojar contigo. Pero es una realidad. Claro que sí. Claro. No lo que yo quiera, sino lo que dicen los números. Ahora, eso también es una alerta, justamente decía la ministra, es una alerta, por ejemplo, para la DENIT, es una alerta para la patrulla de contrabando. ¿Por qué? Porque el hecho de que del otro lado sea un poquito más barato, a veces hace que ingresen mercaderías que no necesariamente cumplen con todos los requisitos para entrar al país. Quiero una pregunta. Después. En estos días en que se anunciaban, ¿verdad?, que ganaban más, que vamos a estar mejor, el clásico, que se autoaumentaron, también empezaron a surgir haciendo comparaciones entre lo que ganaban estos y lo que gana un médico, por ejemplo, ¿verdad? O un maestro, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nos deja eso como país? ¿Y cómo nos deja como futuro inmediato? Sin ganas de seguir colaborando mucho con los temas impositivos. Decíamos, necesitamos más recursos, ¿verdad? Claro. Pero ¿lo queremos dar o no más? Mira, con el tema de los médicos, y lo digo con toda autoridad porque mi hermana es médica, yo siempre discuto de estas cuestiones. En algunos casos, cuando se la división por horas trabajadas, no es tan malo el salario del médico, porque finalmente muchos de ellos tienen una jefatura, pero van 2 o 3 veces a hacer guardia, van X horas a hacer oficina. Cuando lo dividís ahí por hora, es interesante. Ahora, seguro que tienen que estar ganando mucho más cuando lo comparás con su colega de Brasil y con la cuestión que hace. La vez pasada escuchaba un caso, también para que la teleaudiencia nos siga de por qué deberían estar ganando más. Escuché el caso de una operación que se hizo en Paraguay, donde duró 7 horas y tuvieron que sacar el corazón. Imagínate, básicamente le mataron a alguien y le revivieron. Todo eso se hizo con profesionales paraguayos. Todo eso se hizo en el IPS. Y le preguntaban al médico, a uno de los que encabezó, cuánto era su salario. 8 millones de guaraníes. Y la verdad que un profesional, eso es vocación pura. Por 8 millones de guaraníes no se puede estar haciendo algo tan complejo como eso. Jorge, yo miro hacia el país y digo, este es un país raro. Tenemos una moneda muy estable, como muy pocas en el mundo inclusive. Tenemos una presión tributaria ínfima, 10-10-10. Tenemos una inflación envidiablemente controlada, y va a ser una de las inflaciones más bajas de toda Latinoamérica, pasando a Perú inclusive, o mejor que Perú. Tenemos un PIB creciente contra todo pronóstico. Tenemos todas las de ganar. Tenemos una mano de obra calificada muy económica. ¿Por qué no vienen los empresarios en gran medida e invierten realmente en el país? Ahora que Moody's nos dijo, sí, tiene su grado de inversión. Empiezo con lo de la presión tributaria, para cerrar un poco lo de hace rato también. ¿Sabes qué países tienen el mismo nivel de presión tributaria que nosotros? Papúa Nueva Guinea, Haití, bueno, y Singapur, que es un caso aislado, digamos, un caso aparte. Pero comparando con estos dos que citaba, realmente nosotros somos un milagro económico, como dice un amigo. Con 10% algo sí que estamos haciendo. Ahora, ese algo no es lo suficiente
para todo lo que requiere el mundo inversor. El mundo inversor, si va a venir a poner 100 millones de dólares, 200 millones de dólares o 300 millones de dólares, requiere de un sistema de infraestructura eficiente. Y cuando digo infraestructura, es la vial, por supuesto, pero también la energética y también es una infraestructura portuaria. Fíjate vos que estas inversiones multimillonarias, gigantescas, que se va a hacer en Concepción, dicen, yo hago todo. Yo hago mi red de caminos internos, yo hago mi propio puerto. Entonces, ¿cómo le decimos a los otros? Yo te voy a dar una plataforma donde puedas integrarte. No hagas todos vos, por favor. Yo te voy a dar el camino, yo te voy a dar el puerto, yo te voy a hacer que el río esté siempre en un nivel normal, en lo que se permita. Y acá quiero comentar una cuestión. Fíjense que la bajante de este año es la peor en la historia de los registros que tiene Paraguay. Es una de las cosas donde sí tenemos registro. 120 años de registro de hidrología. La peor. Sin embargo, la carga llega al 50%. En otras ocasiones no llegaba ni al 30%. ¿Qué hizo que ahora llegue al 50%? Que se hicieron algunos trabajos puntuales hace un tiempo. Dragado. ¿Qué pasa si esos trabajos no lo hacemos cada tanto? El dragado. ¿Qué pasa si esos trabajos se hubiesen hecho siempre en tiempo y en forma? A lo mejor era el 70% y llegaba a la carga. Y ya se tiene el puerto de Pilar y una nueva ruta. Exacto. Y también Entonces, se facilita. está en el desafío de generar más y mejor infraestructura, está el desafío de, por sobre todo, la seguridad jurídica. Ahí está. Jorge Es el Garicoche, gran drama. después de muchos años de gestiones, Paraguay logró instalar el tema de la venta de carne vacuna a Estados Unidos. Y detrás de eso se dijo, pues no es grande el volumen, se decía, pero te va a abrir otros mercados. Como evidentemente ocurre. Canadá también ya anunció la compra de carne de vacuna paraguaya y en esta mesa de trabajo el embajador de México dijo que también México comenzaría a comprar carne vacuna. Excelente, le estamos surtiendo al norte. Pero el 20 de enero asume Donald Trump y anuncia medidas fuertes. ¿Puede afectar la carne paraguaya? Puede afectar la carne paraguaya y puede afectar la economía global y la economía paraguaya. Rápidamente, ¿qué dijo el señor Trump? El señor Trump dice, yo voy a invertir mucho en infraestructura. Estados Unidos no está teniendo más tanta plata como antes, está con mucha deuda. Alguien le va a prestar, pero le va a prestar más caro. ¿Por qué? Porque ya tiene una deuda interesante. Lo otro es que Donald Trump dice, voy a echar 11 millones de migrantes. En la historia, en los últimos tiempos, los datos dicen que el que más migrantes echó fue la administración Obama. En su pico echó 400.000 personas, menos de 400.000 personas. Imagínate lo que es sacar 11 millones de personas que algo hacen en la economía, formal, informalmente, algo están haciendo. Pero va a ser un problema para ellos. Va a ser un problema para ellos. Por donde lo mires, va a ser inflacionario. Sí. ¿Por qué? Porque es mano de obra Pero muy simple. que hoy, así mismo. Lo que no quiere hacer el norteamericano hoy, lo hace un latino. Totalmente. Y si lo vas a sacar a eso, ¿quién va a hacer ese trabajo? Y alguien probablemente, pero más caro. Más caro. Más caro. Y que haya precios más altos, es mayor inflación, con lo otro sumado da tasas más altas. O sea, el 2025 tenemos que estar pensando que en definitiva va a ser difícil que el financiamiento del mundo baje. Y eso es importante porque nosotros tomamos mucho crédito de afuera y si yo fuese ministro de Economía, me imagino que el Ministerio de Economía ya está diciendo lo antes posible tenemos que salir a emitir nuestro bono porque en el tiempo es probable, casi que se va a dar, de que suba algún puntito la tasa. Jorge, el Mercosur es una región con fuertes lazos económicos que los unen a los miembros. ¿Qué tan coordinados están los países para enfrentar la situación económica de la región? Y no sé si mucho, pero algo que siempre planteo es que ¿qué sería de Paraguay si no teníamos el Mercosur? Muchos de los mercados a los cuales accedimos, lo accedimos como bloque. Sí. Lo que Paraguay tiene que seguir impulsando, cuando empezó este gobierno, yo lo escuchaba al señor presidente, hablar mucho de ese Mercosur 2.0. Lastimosamente parece que ese discurso fue apagado por otras prioridades, por otras urgencias, pero creo que como política exterior del Paraguay tiene que persistir eso, porque en la medida que funciona el Mercosur, a nosotros nos conviene. Hagamos el escenario hipotético de que salimos del Mercosur y nos cortamos, claro. Nos cortamos solo. ¿Sabes con quién va a ser el primer lugar donde vamos a buscar firmar convenios? Con el Mercosur, porque estamos rodeados por el Mercosur. Entonces, necesitamos que el Mercosur sea fuerte, para lo que vos decías. Necesitamos integrarnos más. Y ahí hay algunas ganancias, ¿verdad? Cuando empezó
parte del gobierno anterior y este gobierno brasilero, dijo, este tema de la maquila no me gusta. Se fue la delegación paraguaya y le explicó lo que era la maquila y terminaron muy gustosos con la maquila porque se dieron cuenta que eso le hacía competitivo a su propia industria. Claro. No estábamos reemplazando la industria brasilera, nos estábamos complementando. Y oportunidades como esa en el Mercosur hay muchísimas. Porque finalmente, ¿sabes qué? Cuando tomamos como bloque, el Mercosur es la quinta economía en el mundo. Volviendo a Javier Milei, hace unos días deslizó la posibilidad de que Argentina se retire del Mercosur. ¿Cuál es el impacto que vamos a tener nosotros en particular y dentro del bloque? Es nuestro mayor socio comercial que tenemos en el mundo. En el mundo, ¿verdad? Ahora, es cierto que mucho de eso es soja que después se va otra vez al mundo, pero en términos puros y duros, en números, Argentina es nuestro mayor socio comercial. Vamos a tener impactos importantes. Lo otro es que Javier Milei anunció muchas cosas también. Dijo que iba a quemar el Banco Central, que iba a desaparecer y hasta ahora no lo hizo. Así que yo no creo que le dejen. Es un discurso fuerte, quizás como para, del otro lado, su par. Del BRICS renunció. Claro. Renunció, pero se fue al G20 y dijo, con los comunistas yo no voy a hablar, y ahora se fue al G20 y salió de la mano con el chino porque le presta plata. Claro. Entonces, o sea... en realidad ese discurso contra los comunistas ahora se la está guardando. Sí, por eso. Entonces, ahora China ya es su amigo de vuelta. Jorge, sobre el tema, lo que mencionaste la palabra clave, China. Sí. Paraguay es un país con años de tradición de relacionamiento muy cercano con la isla, con Taiwán. Por otro lado, se abre la posibilidad, un sueño de la gente de Mercosur, con la relación con China continental. ¿Cómo vos ves? ¿Qué posibilidades hay si uno dijera hoy, yo me cambio de Taiwán, voy a China continental? ¿Qué pensás? ¿Qué le vendemos? ¿Qué le vendemos a China? La pregunta es, ¿qué le vendemos? Le compramos más de lo que le vendemos. La pregunta que yo siempre me hago es, ¿qué queremos con China? O sea, es el primer planteamiento. ¿O qué queremos con Taiwán? También es válido. Digo esto porque creo que románticamente uno ve y dice, China es un mercado ampliamente grande, totalmente. Pero cuando uno va a la evidencia, no a todos les funcionó ese relacionamiento con China. ¿Por qué? Porque hoy China nos está vendiendo por 5.000 millones. ¿Saben cuánto le vendemos nosotros? 20. Le vendemos madera, cada tanto. No es que todos los años también. Entonces, nosotros le vendemos 20, ellos ya nos venden 5.000 con todos los aranceles, con todos los impuestos. Imagínate si no tenemos aranceles, acá se llena. Mira, claro. No, terminá y me te dice. La soja paraguaya va a China. Como Argentina. Claro. Como Argentina. No Entonces, como ahora, ¿podríamos tener oportunidad? Sí, pero que las reglas sean claras. Y las reglas no siempre fueron claras. O sea, China estuvo en Nicaragua y hasta ahora no está el canal de Nicaragua, ¿verdad? Hace años que dijeron nosotros vamos a poner y vamos a hacer y eso ya pasó como 20 años. Vamos a ver ahora cómo se comporta en Perú. Es muy interesante lo que están haciendo. Hicieron un puerto gigantesco que ya terminaron una partecita. El puerto va a ser mucho más grande. Yo la verdad que le estoy echando con mucho ojo porque otras de los grandes anuncios que hizo en América Latina no lo cumplieron. Entonces, si lo cumplen eso, es un gran paso de China en la región. Dos cosas. Con los países africanos ellos hicieron muchas cosas y hoy los países africanos están diciendo que son unos esclavos. Claro, ¿verdad? Eso te iba a preguntar. A cambio de mucho de la minería que existe en África. Es una apropiación de recursos que, ojo, no es que solamente sucede con China. La verdad que mucho de la cooperación internacional bilateral entre países es, por supuesto, claro, no free lunch. Pero no existe almuerzo gratis. Hay una cosa que aquí, nosotros incluso estuvimos hablando con el embajador de Taiwán. Yo creo que deberíamos de aprovechar mejor este relacionamiento con Taiwán en otros elementos, ¿verdad? Elementos tecnológicos y otra serie de cosas que no estamos, ¿verdad?, utilizando. Y yo creo que eso sería mucho más interesante que tratar con China. Claro. Que nosotros, como dijiste, vos diste los números, nosotros compramos todo eso de China y no podemos vender nada. O lo que vendemos es una miseria. Así mismo. En cambio, Taiwán está comprando muchas cosas de nosotros. Y hay Paraguay, un desarrollo tecnológico que podría venir por supuesto. Y fíjate que después de que Paraguay también comenzó a negociar mejor con Taiwán, y permítanme decirlo de esta manera, ya no le pedíamos solo una ambulancia y un carrito de bombero, sino que nos pusimos también a decir, mira, nosotros tenemos años de amistad, esperamos que esa amistad sea recíproca. Hoy el tercer mayor comprador de la carne vacuna es Taiwán.
Después de Chile y... Después de Chile y ahí algunas cuestiones que yo creo que detrás de esas cuestiones está Rusia todavía, ¿verdad? Sí, claro. Como no puede comprar directo, está comprando de otro lado. No sé, habría que ver con los frigoríficos eso. Pero también es el mayor comprador de carne porcina. O sea, nosotros no vendíamos eso al mundo. Claro. Y hoy se nos abre esa enorme posibilidad de seguir creciendo en ese mercado. Y fíjate vos el efecto que tiene eso. Antes teníamos básicamente una empresa grande de producción de carne porcina. Hoy ya se están instalando otras. Hoy los frigoríficos cárnicos ya están abriendo su línea de producción de carne porcina. Entonces, hay unas posibilidades detrás de eso. Y la pregunta es, ¿qué más podemos abrir con ellos? ¿Cómo podemos realmente hacer efectiva una amistad de relacionamiento? Porque cuando somos amigos... Con Taiwán te referís. Con ¿no? Taiwán, Sí. con Taiwán. El trato Pero, es mutuo. según el embajador, él mismo lo dijo acá, hay muchísimas formas de hacer y hay muchas opciones que tenemos que tomar. Lo que nos hace falta es un poco, bueno, que la gente empiece a pensar, y me estoy refiriendo a las autoridades especialmente, y también a los empresarios. Incluso el interés, decía el embajador chino, de que Paraguay se convierta en otro país con mira a hacer industrialización de los chips que caracteriza a Sería China, fantástico, a Taiwán. sería fantástico eso, e incluso te tiro algo. Ustedes saben que Taiwán está presente en todos los eventos deportivos, aunque ellos no jueguen ese deporte. ¿Por qué? Porque ellos hacen la vestimenta deportiva de todas las marcas. Y lo digo para que la gente me entienda, ¿verdad? Independientemente del simbolito que aparece ahí en las camisetas, sea A, B o C la marca, suele haber una submarca que dice abajo Dry Fit. Esa es una tecnología taiwanesa que le vende a la marca alemana, a la marca americana. Y ellos ¿Pero en qué le vende? Dry le Fit, vende el sistema. La la tecnología. tecnología, La tecnología la tecnología la tela es especial para hacer deporte porque capta tu sudor. Sí, entonces, cuestiones como esas, sería interesante que vengan y nos enseñen cómo se hace. A acá. eso me estaba refiriendo, Claro, Jorge. A claro. que, no, me está refiriendo a algo que nos dijo el propio embajador Sí, chino. Sí. ¿Verdad? Que nos dijo que hay muchísimas cosas más que se puedan hacer Sí. y que no lo estamos haciendo. Así es. Porque, no sé por qué, pero no lo estamos haciendo. Jorge, dijiste al comienzo del programa que lo que Paraguay tendría que hacer es migrar de la producción de productos primarios, valga la redundancia, y acceder a otros tipos de producción. Ahí la industria entra con un papel importante a cumplir. ¿Cómo podríamos hacer para industrializar más Paraguay? Mira, la verdad que una industrialización no se da de la noche a la mañana. Es un proceso que requiere apoyo. Uno de los grandes apoyos que creo que tiene que venir es también por ir fomentando un acceso al financiamiento. Hoy el sistema bancario tiene un mercado interesante, entonces no muchos recursos están yendo hacia el sector industrial, aunque hoy ya hay mejores proyectos que años anteriores. Muchas de las inversiones industriales que se dan en el Paraguay es capital propio. Farmacéutico. Hace poco me tocó colaborar con la industria farmacéutica en un estudio y lo que veíamos es que año tras año siempre está en el top 3 del sector que más invierte en el país. Un poco por las exigencias del mercado mismo. Si ellos quieren seguir entrando en los países donde están entrando, incluso ahora, un hecho histórico es que la industria farmacéutica paraguaya entró en Brasil. No es una cuestión menor eso. El mercado brasileño es sumamente exigente. Si hemos conquistado una partecita de ese mercado, es realmente un gran logro porque nos da acceso a que quizás podamos meter más después. Pero eso requiere inversión. Ahora, mucha de esa inversión vino de la billetera de los accionistas de esta farmacéutica. ¿Cómo podemos hacer para facilitar más el acceso al crédito ahí? Banco Nacional de Fomento, AFD podría jugar algún rol especial, volver a pensar en algún fondo industrial, ¿por qué no? Entonces, creo que eso también va a ayudar. Y una cosa más nomás que podría ayudar también a tener mayor presencia de productos industriales de Paraguay en el mundo, salir a vender más. Hoy creo que por fin Rediex comenzó a entender eso. Y muchos de los funcionarios de Rediex están viajando por el mundo. Y si hay una institución que yo sí quiero que viajen, y viajen mucho, es Rediex. Que recorran el mundo, que en cada embajada paraguaya, en cada consulado de embajada, haya una oficina de Rediex mencionando lo que Paraguay tiene para vender al mundo.
Jorge, a tu criterio, ¿la economía paraguaya está recuperada de la pandemia? Sí, sí está. Cuando uno lo mira en los indicadores de ventas, por primera vez en el 2024 esos indicadores de ventas superaron al 2019. Entonces, si tomamos un año prepandemia, ahora hemos superado. Pero quiero también, eso en términos generales, de vuelta siempre hablamos en términos generales, porque desde que vino la pandemia hasta acá, hay cosas que celebramos. Hace 2 meses el precio del combustible estaba un poquito más alto y ahora bajó un poquito, ¿verdad? Especialmente si usas, yo uso nafta, entonces no siento tanto. Pero si tenías gasoil, algunos puntos bajaron, 700 guaraníes creo. Pero si lo comparás al precio que estaba en el 2019, hay más del 40% de aumento. ¿Y cuánto subieron los salarios? Lo subieron en 40%. Entonces hay una pérdida de poder adquisitivo que dejó todo ese rezago o todas esas cuestiones que vino de la pandemia. Y eso es lo que hoy mucha gente está sufriendo. Decíamos... Hay un aumento en la comida, pues así mismo, los precios... En los precios de... Y uno ve esas diferencias, porque cuando uno va a unos centros comerciales, ve muchísimo movimiento. Hace poco teníamos los Black Friday y demás, y teníamos un movimiento importantísimo. Pero cuando uno va a los mercados más populares, te dicen que el movimiento de venta no es el habitual a todos los diciembre. Un breve corte. Dale. Enseguida regresamos acá desde Unión TV con La Noche Menos Pensada. Seguimos acá en Unión TV con La Noche Menos Pensada. Estamos hablando de la economía paraguaya en el 2024 y vamos a hablar de este último bloque de la economía paraguaya para el año que viene. Nuestro invitado, Jorge Caricoche, él es economista. Pero antes de hablar de la economía del año próximo, Rubén tiene una pregunta realmente interesante. Sí, quería preguntarle a Jorge en tu papel de economista. El cheque fue un elemento de transacción, instrumento de transacción por mucho tiempo. Hoy está desapareciendo el cheque. Cada vez, en segundo lugar, cada vez usamos menos el papel moneda, el dinero. Eso fue suplido por las tarjetas de crédito. Hoy las tarjetas de crédito están pasando al olvido también a través de los teléfonos con el sistema QR. Sí. A modo anecdótico, no anecdótico, sino real, un dato real, hasta el momento, hasta el fin de noviembre, las transacciones realizadas a través del CIPAP superan 3 veces el Producto Interno Bruto. Estamos hablando de 120.000 millones de guaraníes realizadas con transacciones. ¿Va a desaparecer el cheque y va a desaparecer el papel moneda también? Yo creería que ya tenía que haber desaparecido hace algunos años atrás, pero sigue. Así que de la noche a la mañana tampoco va a desaparecer, va a seguir existiendo seguramente. Todavía hay algunos que lo siguen usando porque exige una firma física, entonces le da como la tranquilidad al cheque, ¿verdad? Igual los otros mecanismos también tienen, pero lo que digo es, va a ir desapareciendo. No sé cuánto tiempo más, pero va a ir desapareciendo. De hecho, eso, como vos mencionás, la estadística va mostrando que el ritmo de uso del cheque cada vez es menor. Sí. Y del CIPAC va en crecimiento. Y ahí quiero señalar una cuestión que es importante, ¿verdad? La competencia es buena. Porque hablamos del CIPAP, pero también hablamos de de las diversas cuestiones que se integran a eso. Porque hablabas de la tarjeta de crédito, y también están las de débito, la gente que se fue bancarizando en este tiempo con una selfie, se sacan una foto y ya tienen una cuenta bancaria. Y también están las telefónicas. Pero anteriormente, quizás muchos no se daban cuenta, la transferencia del CIPAP es gratuita. Sí. Cada vez muchas más personas están haciendo esa transferencia por el CIPAP, lo que obligó a las telefónicas a bajar el porcentaje de comisión de la transferencia por el móvil. Entonces, la competencia es buena. Lo quisieron cobrar el CIPAP en su momento. En su momento se quiso cobrar, pero se dieron cuenta que también es un bien público, porque eso fue una inversión del Banco Central del Paraguay, a diferencia de otros países. Y también creo que las cosas buenas hay que destacarlo. Cuando uno va a Estados Unidos, se va a sorprender que no existe CIPAP. Voy a hacer la transferencia y el día siguiente se confirma. No tenés una transferencia instantánea. No es como acá. No, acá tenés una transferencia instantánea. Qué atrasados estos tipos. ¿Verdad? Qué bárbaro. Jorge, pero hay una cosa también, perdón. Sí. Según Liz Kramer, que era la presidenta de la Asociación de Bancos, algo así, nos dijo que estaban desapareciendo los cajeros automáticos. Es decir, hubo una gran disminución en el uso de cajeros. Un poco lo que estaba diciendo Rubén, ¿verdad? Lo estaba preguntando.
las facilidades del celular hoy nos ayudan muchísimo. Es mucho ¿verdad? más, ¿eh? Claro, y también ya hay una segunda generación muy capacitada, porque muchas veces decimos, bueno, pero no todo el mundo sabe usar. Claro, probablemente el papá, me contaban un caso concreto, ¿verdad? Un jardinero que siempre venía y le cobraba a este señor en efectivo. Y de repente le dicen, no hace más falta, patrón, transferime nomás ya. ¿Y cómo hiciste? Y la hija le enseñó a usar al papá. Entonces hay una segunda generación que también está mucho más capacitado y eso también permite una inclusión financiera, ¿verdad? Y la inclusión financiera es buena en todos los aspectos. Un caso real. Tenemos un programa en la oficina que nosotros estamos ayudando a algunos emprendedores vulnerables y la señora le iba bien en su emprendimiento y perdía mucha plata. ¿Por qué? Porque en la zona había lastimosamente o malvivientes o en algunos parientes que tenían problemas con la adicción que llevaban el efectivo. Entonces, para esos casos, tener un dinero electrónico es fantástico, porque nadie tiene de qué agarrarse. Así que es importante esa inclusión financiera. Jorge, hiciste un amplio análisis de lo que fue la economía paraguaya en este 2024. ¿Podemos mirar con optimismo 2025? Sí, Paraguay presenta muy buenas perspectivas para lo que es el 2025. Hay que decir ahí algunas cuestiones, siempre dependemos de Dios, aunque algunos quieran ser ateos en este país, no hay espacio para ser ateo, porque cuando no llueve tenemos que pedir que llueva y cuando llueve tenemos que pedir que pare, ¿verdad? Son ateos hasta que la vida empieza a caerse. Claro, entonces, más allá de la broma, esto es cierto para la economía paraguaya. Digo eso porque ya se hizo la siembra de los principales productos paraguayos, la soja entre ellos, y eso va a depender de que también venga la lluvia en los siguientes meses para que realmente logre germinar, y eso es un buen puntal de lo que va a ser la economía paraguaya. No es lo único, lo otro es que cada vez cada vez hay más maquila, ojalá muchos de los grandes emprendimientos que se están dando en Paraguay con el tema de las pastas de celulosa, con el tema de los biocombustibles, empiecen a encontrar financiamientos más adecuados que le permita acelerar su inversión, porque eso realmente genera un efecto dinamizador no solo a su sector, sino a la integración de la cadena que tiene. ¿Cuáles son las otras principales oportunidades económicas que Paraguay podría aprovechar aquí en el quinquenio próximo? Todo lo que uno se pueda imaginar hay oportunidad en Paraguay. Pongo un ejemplo claro. Nosotros vendemos muchísima carne. ¿Qué estamos haciendo con el cuero? Le vendemos a grandes marcas japonesas para el auto, una parte. Pero, ustedes sabían, tenemos muchos zapateros muy buenos en Paraguay. Saben coser. ¿Cuál es nuestro gran problema? Que cuando nos vamos a los centros comerciales, decimos, este es más lindo. Y compramos el extranjero. ¿Por qué? Porque nuestro problema es el diseño. Nuestro problema no es la costura. Comprarte un zapato paraguayo fácilmente no se despega. Pero nos quedamos en el tiempo en el diseño. Entonces ahí tenemos oportunidades de, en lugar de hacer grandes inversiones que lastimosamente no tenemos dentro de ese desarrollo industrial, no tenemos esa capacidad quizás que tiene Estados Unidos, que tiene Japón para llevar, pero quizás podemos pagarle el salario a un jubilado italiano y decirle, enséñame un poco de cómo es el diseño de un zapato. Ahora, te quiero hacer una pregunta un poco. Nosotros tenemos acá en el Paraguay un ejemplo extraordinario como crecimiento económico, que son las colonias menonitas, ¿verdad? Las cooperativas. ¿Por qué nunca hemos copiado algo de eso? Y sería interesante copiarlo. Realmente, mira, creo que mucho se habla de las instituciones. Pero cuando hablamos de instituciones no tenemos que hablar solamente de lo que es el sector público, sino de toda la cultura que está alrededor de eso que rige como norma para actuar ante una situación. Y digo esto porque para responderte quiero irme al caso de México. Nueva León, el estado de Nueva León, es el lugar con mayor PIB per cápita en América Latina. Al lado está Juárez. Los jueces son los mismos. Las reglas, las leyes son las mismas. ¿Cómo Nueva León tiene el nivel que tiene? ¿Cómo Nueva León tiene la Universidad de Monterrey? ¿Y cómo Juárez se comporta como se comporta? ¿Cómo los menonitas tienen un alto nivel productivo y un muy buen PIB per cápita? ¿Qué deberíamos de aprender de ello? ¿Cómo hacemos para? Yo te pongo otro ejemplo. Conozco empresas de colchón en Paraguay que tienen un nivel impresionante de productividad, tienen certificación de economía circular, sustentabilidad, todo. Y hay otro, me tocó conocer otro, donde la gente trabaja sin remera y sin bota. Entonces, Jorge, ¿cómo desparramamos esa...? Sí, exactamente. Es dable pensar de que Argentina en el 2025 no va a poder controlar todavía la inflación que tiene. Esa situación que se va a proyectar durante todos los 12 meses del año próximo
¿Es una situación desfavorable o ventajosa para Paraguay? ¿Y cómo podríamos aprovechar En cierto o modo, huir? la inflación alta en Argentina nos protege un poco de lo que es el contrabando. Por otro lado, nos complica en el sentido de que nosotros necesitamos que la economía argentina le vaya bien. Decíamos, es nuestro socio. Mucha gente dice, en la medida que la economía argentina le vaya mal, van a venir a invertir acá. Y muchos años ya le fue mal a la Argentina y no vino una gran inversión. ¿Por qué? Porque la gran inversión realmente va a venir a instalarse acá para atender a ese propio mercado. Entonces nosotros necesitamos que a Argentina le empiece a ir bien. Queremos que a Argentina le vaya bien, porque es un mercado importante para nosotros. Ahora, dentro de la economía hay un punto que es muy trascendental, ¿verdad? Son las remesas que vienen de España, Estados Unidos, Argentina incluso, Brasil un poquitito. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es dentro de los ingresos del país? ¿Cuánto significan estas remesas? No tengo el número exacto, bueno, no hay- pero sí te puedo decir con seguridad que si metemos a la remesa como un producto, está en el top 10 de exportaciones. O sea, Está entre los primeros lugares. Los primeros lugares. entre los primeros lugares. Y ahora, lo que mencionaste es importante porque tenemos que mirar de dónde están viniendo esas remesas y cómo está la economía de esos países. Argentina siempre hace mucho bien complicado. El otro lugar que es el que puntea el flujo de remesa es España. España no está muy bien que digamos. Entonces, ¿qué pasaría si a estas economías les sigue yendo más o menos? ¿Cómo Mira, podría te voy a afectar ese flujo de contestar yo remesa? Desde mi punto de vista, sería nefasto para nosotros. Porque si hay una gran pobreza, estas remesas están cumpliendo un valor de flotación social, ¿verdad? Así mismo. Y si no están eso, esto cae. Ojalá no pase, ¿verdad? Porque Totalmente. Y porque- dentro de los 500.000 empleos que se dice que vamos a generar, sería bueno también completar ese sentido de repatriación, ¿verdad? O sea, ¿cuántos Bueno, porque- empleos podemos tener para que realmente vengan y se establezcan de vuelta acá? otra de las cosas, uno de los procesos, es decir, uno de los temas que tuvo que ver con el proceso de crecimiento poblacional, en nuestro caso que pensamos que íbamos a ser 7 millones, quedamos en 6 millones. Y uno de las causas fue precisamente esa migración a Europa de gente, no voy a decir la verdad, de mujeres en un 80%, ¿verdad? Que estaban en edad de producir, de reproducir. Y verdaderamente eso es un gran problema. Por supuesto. Además de lo que significa dejar la familia, los hijos, etcétera, etcétera. Así mismo, los efectos no son solo económicos, sino sociales, solamente sobre todo, económicos, ¿verdad? claro. Ahora, en algún momento probablemente quieran volver. Tenemos que estar preparados para esa situación. Tenemos que estar preparados. Una pregunta, Jorge, como economista que sos. ¿Nos preocupan los paraguayos y los diarios y las radios acá en la misma emisora de televisión nuestra el grado de deuda externa del Paraguay que llega a los 40%? ¿Cómo es que Japón tiene más del 260% de deuda externa y no nos preocupa y Estados Unidos supera los 97-98%? La presión fiscal de Japón es más del 40%. Nosotros tenemos 10%. O sea, los recursos Ahí que está. generamos también son menos. Ahora, para traer un poco más de calma nomás, ahí lo que realmente importa no es tanto el ratio de deuda sobre PIB, sino cómo está siendo la cuota que pagamos al año, ¿verdad? ¿Qué porcentaje es eso? Y para que tengan idea, hoy lo que estamos pagando de deuda es casi lo mismo que el presupuesto del MOPC. Es para preocuparnos, es luz amarilla, no es luz roja todavía, pero es luz amarilla y ahí tenemos que ir viendo los mecanismos de cómo, por un lado, mejorar el gasto y por otro lado, cómo aumentar, cómo ser más eficiente. Hay una economía informal importante, es bueno seguir atacando eso para que también vaya generando confianza y quizás en algún momento poner sobre la mesa la necesidad de que tenemos de aumentar algunos impuestos. Pero eso no va a estar sobre la mesa mientras no solucionemos algunas cuestiones como una mejora del gasto o una mejora de la percepción del gasto y el mayor control a la economía informal que es importante en el país. Finalmente, y en pocas palabras te pido, de acuerdo a los datos que manejas, después de los bancarios, ¿cuál es el otro sector que ganó mucha plata este año? Una buena pregunta. La verdad que no tengo así, el sector de seguro, el sector de farmacéutico, hay muchos sectores a los cuales le va bien en Paraguay. O sea, Realidad, digo, bancario es lo que se percibe, ¿verdad? lo que pasa es que los bancarios es público. Claro.
Por eso siempre decimos los bancos son los que más ganan. Pero también hay que decir que el sector bancario, desde los 2000 acá, es un sector muy regulado, muy mirado. Entonces, al ser público decimos, ellos son los que más ganan. Pero yo creo que hay otros sectores que ganan muy buena plata. No, yo no diría que los sectores, por ejemplo, el sector, hablamos mucho del sector de frigoríficos, yo no creo que ganen poco. Se le incluye a los conductores de televisión, dice por eso. Los conductores de Menos televisión yo, también ganan. Yo soy la excepción. Jorge, te agradecemos mucho por tu presencia. Realmente nos diste un buen pantallazo de todo lo que fue la economía paraguaya en este año y su proyección para el año que viene. Un placer, ha sido un gusto y espero que no sea la última vez que me inviten. Por Bienvenido supuesto que siempre. no. Claro. E igualmente a ustedes, muchas gracias por su atención. Será hasta el próximo jueves a las 21 cuando regresemos con una nueva edición de La Noche Menos Pensada.